Bueno, que son las 8:03. Muy buenos días para todos y todas, compañeros, compañeras, camaradas. Gracias por acudir a esta invitación que se ha hecho desde el Comité Internacional por la Implementación del Acuerdo de Paz. El Comité Internacional por la Implementación del Acuerdo de Paz es un espacio eh, de diferentes colectivos, grupos, personas que de distintas experiencias y orillas, tanto ideológicas como eh, desde la sensibilidad humana, han venido realizando acciones de incidencia por la búsqueda de la implementación del Acuerdo de Paz del 2016, desde, desde el inicio del proceso, y que desde hace 2, 3 años hemos venido confluyendo para ir articulando las diferentes acciones que estamos realizando y concretamente que hemos venido realizando en Nueva York en dos niveles. Uno ante Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad y otro en el espacio del Comité de Apoyo a los Procesos de Paz y también a la Comisión de Paz de Naciones Unidas, concretamente. Y otros espacios que se posibilitan en Nueva York en torno al acuerdo. Pero también un nivel que hemos venido desarrollando también es cómo sensibilizar, concientizar, formar a los ciudadanos y ciudadanas que están en Estados Unidos y que han sido parte importante de la solidaridad en el exterior, pero también que ellos y ellas como migrantes que ya viven hace algunos años o que llegaron, pues también es parte de su proceso de reivindicación. Entonces, y así nos hemos ido juntando con otras experiencias en otros sitios de Estados Unidos, Chicago, Washington, Minnesota, que han venido aportando desde esa doble incidencia, lo que llamaríamos una diplomacia oficial y una diplomacia popular, que tiene que ver con los y las ciudadanas, tanto de Estados Unidos como la población colombiana que vive en Estados Unidos y que poco a poco también nos hemos ido encontrando con otros grupos y colectivos eh, en México, en París, en Italia, en Roma, que también me han venido haciendo acciones por la implementación del acuerdo y que nos hemos venido juntando. Y que desde esta experiencia es que hemos hoy convocado este espacio de diálogo para escuchar cómo va la implementación del acuerdo de paz. Hoy, cuando tenemos un escenario que es distinto al al de hace 10 años, uno, porque Colombia como Estado hoy es miembro del Consejo de Seguridad, pero también lo que llaman en Naciones Unidas el archivo, la situación del acuerdo de paz también se sigue abordando en el Consejo de Seguridad. Entonces podríamos decir que en este momento Colombia es arte y parte en esta situación. Entonces creo que las dinámicas, aunque siguen siendo las mismas en términos de incidencia, las situaciones que hemos vivido y que ya ahorita nuestros compañeros de la CICIG, de la alta parte contratante,
de, del sector de comunes nos irán contando cómo irá la implementación y eso también nos marcará el horizonte de por dónde debe ir nuestra solidaridad y nuestra incidencia. Entonces, sin más, bueno, se me olvidaba presentarme, mi nombre es Henry Ramírez Soler, soy misionero claretiano y hago un trabajo de incidencia en Nueva York ante la ONU en el Consejo de Seguridad, especialmente en este marco, pero en otras cosas también en la ONU. Pero ahora, sin más preámbulos, le quiero dar la palabra a quien de comunes nos va a iniciar. Ellos tienen 15 minutos para presentar el estado de la cuestión. No sé si Diego o quién toma la palabra. Camarada Ricardo, ¿no? ¿Sí está conectado? Sí, yo estoy conectado. Pues Entonces, proceda. Tengo algunos problemas. Ah, ya. Tengo algunos problemas de qué, de conectividad. Sí, está oh, entrando muy mal porque estoy en un espacio territorial. No sé si me están escuchando. sí, lo estamos escuchando. Entonces, podría... Aló, Sí, lo estamos aló, escuchando bien. aló. Nosotros, Se Y lo Bueno, escucha vemos. bien. primero que todo, un saludo muy especial a todos los amigos, compañeros allá en Nueva York del Comité Internacional por la implementación del acuerdo de paz. Sabemos y conocemos sus luchas, no de ahora, que es bien importante. Hola, hola, Se hola. escucha bien, se escucha bien, se escucha bien, camarada. Sí, le decía que no de ahora, que es bien importante lo que está haciendo, sino que siempre, desde los colectivos en el exterior y fundamentalmente en los Estados Unidos, siempre hemos contado con una inmensa solidaridad sobre la vida política nacional en cuanto a la persecución a líderes, lideresas, incluso en el momento de la confrontación, también expresiones de solidaridad frente a la lucha que en este campo desarrollaba el pueblo colombiano. Ahora, en la firma del acuerdo, y como lo remarcaba ahorita el padre Henry y la misma compañera Elizabeth, a quien le mando un gran abrazo, han estado permanentemente mirando lo que ocurre, pero no solamente eso, sino incidiendo. Mire, sobre los avances o el estado de la implementación, yo quisiera ser muy breve para que tanto el camarada Pastor como el camarada Federico pudieran intervenir, igual que Mónica y Alexander y quienes están en línea. Desafortunadamente yo casi no puedo conectarme en la mañana. Pero ¿qué diríamos? Ustedes recuerdan que tampoco es que el gobierno de Santos haya cumplido todo lo que se firmó en La Habana. Ahí se logró avanzar sobre todo en la cuestión normativa, pero, por ejemplo, las cuestiones de seguridad siguieron siendo un factor
preponderante en cuanto a los temores por las muertes de muchos de nuestros camaradas, por los crímenes contra dirigentes y mujeres em, que están en el proceso de paz, pero más allá, lideresas del movimiento popular o de partidos de izquierda. En el factor de tierra fue muy poco lo que se avanzó durante ese gobierno. En la cuestión de la lucha por la cuestión antidrogas, se había sacado el programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito y se trazaron algunas perspectivas en las cuales participaron casi 200.000 familias a nivel nacional, donde se quedó de pagarles un subsidio a atenderla en sus necesidades básicas e ir haciendo la implementación hacia otros cultivos de corto y mediano plazo. Eso tampoco funcionó, porque se cayó fue en el asistencialismo y todo lo que las comunidades habían proyectado, pues se quedó en el papel, ¿sí? En el punto, digamos, de la justicia transicional, que se hicieron algunas modificaciones, no de forma, sino de fondo. Ustedes pueden recordar que casi a la firma del acuerdo final, antes de poder entrar esto, digamos, en vigencia, pues hubo una reunión en el Palacio, ¿sí? Para ver qué se iba a hacer con los agentes del Estado, con los militares involucrados y cuál sería la simetría o asimetría en cuanto a la comparecencia frente a la JEP. Allí se presentaron dificultades muy serias, porque eso en realidad es lo más parecido a un golpe de Estado, porque en esas condiciones que nosotros llevábamos desde La Habana, los militares le exigieron al presidente Santos que ellos en esas condiciones no firmaban. Entonces, ahí se quedaron por fuera el alto mando militar en la práctica, ¿sí? Y esto ha sido una de las fallas más graves, porque luego, ustedes también lo recuerdan, que se había dicho que lo acordado en La Habana venía por fast track, es decir, no debía sufrir modificaciones, sino ser sometido y aprobado por el Congreso de la República tal como viniera de La Habana. Allí el Congreso comenzó a meterle la mano y a cambiar todo esto, hasta que se pierde y realmente echan para atrás la esencia de la JEP, que debía de abrir y cerrar el ciclo de violencia, investigando los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos y todo lo que hubiera ocurrido durante el conflicto para todos los involucrados en esta situación. Ustedes recuerdan que después, entonces, de lo de Santos se pasa a lo del señor Duque. Duque dice que van a hacer trizas el acuerdo de paz y efectivamente comienzan a hacer lo que nosotros llamamos la simulación, porque el comisionado en ese momento, el señor Emilio Archila, en los foros nacionales, en los foros internacionales,
frente a la comunidad internacional aquí en Colombia, frente a las comunidades. Y lo que se había desatado allí era realmente de fingir el cumplimiento. Pero además comienza también a cambiarse los fundamentos de los planes de desarrollo con enfoque territorial, que fue municipalizados y comienzan entonces a hacer algunas cuestiones que eran misiones de las alcaldías o de las gobernaciones o de los ministerios, hacerlos pasar como cumplimiento del acuerdo de paz. Y no se hacía ninguna gran obra que impactara regiones enteras. Por ejemplo, lo del Catatumbo o el Magdalena Medio o el nordeste de Antioquia o en el sur, en el Huila, en el Caquetá, por los lados de Nariño, del Cauca. Nada de eso. Se trató fue de utilizar los municipios, 170 municipios, ¿sí? En 16 subregiones para hacer, no para hacer, para proyectar pequeñas obras. Y entonces la dedicaron en algunos lados a placahuellas, a pequeños créditos, a tratar, digamos, de hacer algunas cuestiones de alcantarillado, de acueducto, que estaban, como les decía, en la cuestión misional. Pero entonces, como en ese momento llega la cuestión de las elecciones, dedican todos esos dineros a la cuestión de la politiquería y entregan los recursos a los alcaldes de la línea política convenientes al gobierno colombiano. Y estos dineros cogen como siempre malos caminos y se quedan en los bolsillos de el pago de cuestiones electorales en manos de los corruptos y entonces las placahuellas, las carreteras, los caminos, la electrificación, las escuelas, los colegios, universidades o todo lo que tenía que ser construido, eso se queda ahí como una formulación teórica. Llegando el nuevo gobierno, pues hubo una, digamos, posibilidad de despegue grande en cuanto a la integración, el cumplimiento integral del cumplimiento del acuerdo de paz, porque entonces en los dos gobiernos anteriores era como por etapas y por puntos, y eso medio tocados. Por ejemplo, en los dos gobiernos anteriores se llegó a la entrega únicamente de unas 37.000 hectáreas de terreno en su conjunto. En este gobierno se avanzó y se avanzó bastante en la entrega de tierra, pero se avanza sin la entrega de los títulos y tampoco de los créditos o de los proyectos productivos que pudieran también, digamos, implementar toda la economía regional. En ese sentido, pues incluso la entrega de tierra a antiguos exguerrilleros de las FARC ya se acerca a unas 18.000 hectáreas de terreno en todo el país. Pero como les digo, en algunas partes se ha recibido la tierra, pero no hay los créditos. En algunas partes no hay la titulación, lo que no permite, digamos, avances sustanciales en eso. Los créditos de vivienda, los proyectos de vivienda en los espacios territoriales, pues eso es con una desigualdad terrible. Y la inseguridad pues se ha acrecentado. En ese sentido,
Naciones Unidas decía que en este gobierno los asesinatos afirmantes se ha incrementado en un 35%, pero fuera de eso, de los 23 espacios territoriales, 15 están amenazados por diversos actores, digamos, de, de los grupos armados ilegales, incluyendo antiguos integrantes de las extintas FARC-EP. 486 combatientes han sido asesinados. El desplazamiento de estos espacios para reiniciar prácticamente desde cero sus actividades económicas, su vida, todo eso ha impactado negativamente a quienes le apostaron a la firma del acuerdo de paz. Siguen entonces las amenazas, el confinamiento, sigue de desapariciones, no en las escalas anteriores, pero por ejemplo se registran 14 desapariciones en todo este periodo, lo que es muy grave. Y los dineros de la implementación como tal, pues no han surtido los efectos que se pensaba en cuanto a cambiar la situación de los habitantes de las comunidades en el campo. La cuestión de mujer que fue tenida en cuenta como una cuestión prioritaria, sobre todo las madres cabezas de familia, para la entrega de la tierra, del crédito, es uno de los renglones más atrasados. Igual el capítulo étnico, que también sufre retrasos demasiado fuertes. Y ahora, pues, en estos días, te recuerdan, en el mes de septiembre, octubre, eh, la que comienza a sacar ya algunas determinaciones sobre los comparecientes. Nosotros habíamos formulado desde La Habana que el Estado Mayor Central de La Habana, de las FARC, de las antiguas FARC, por lo bueno, por lo regular, por lo malo que había ocurrido durante el conflicto. Si se quiere, pues aceptamos en cierta forma la cuestión de máximos responsables de todo lo ocurrido, pero que los mandos medios y los guerrilleros de base no fueran implicados en estas actividades porque así no alcanzaría el tiempo para realmente cerrar este conflicto y comenzar realmente, digamos, a pagar eh, las sanciones propias que fueron también acordadas en La Habana. Resulta que la JEP fue metiendo a mandos medios, incluso alguna gente de base, en la lista de comparecientes. Y en este momento son 72, 78 los comparecientes. Y los casos se han ido, en vez de constreñirlos, ampliándolos, a tener en este momento 11 macrocasos, en los cuales muchos de quienes comparecemos nos tienen en varios de ellos. En la sentencia, hace poco de la JEP, entonces a todos el antiguo secretariado nos condenan por igual a cumplimiento de sanción restaurativa de 8 años en su conjunto. Cuando lo acordado en La Habana son 8 años en totalidad. Entonces aquí no ha habido acumulación de procesos, no hay una resolución única de acusación, sino que
digamos, en cierta medida, la JEP ha violado los principios para los que fue creada y sobre todo, digamos, no da las garantías jurídicas necesarias para los comparecientes. Una de las muestras de esto es lo que le estoy diciendo, el aumento del número de comparecientes. Ahora, ahí hay un sector de ellos que quiere que nosotros paguemos cárcel, cuando eso no está contemplado en el acuerdo. Dice que las sanciones nuestras son restaurativas y que deben combinarse para trabajar en ese sentido con las víctimas, y que las víctimas obviamente tienen un papel importante que jugar, pero que tampoco pueden ser ellas quienes digan o dicten lo que nosotros tendríamos que hacer. Pero no no contento con eso la JEP. Entonces está tratando de experimentar, sacando la última tecnología. Algunas cuestiones de reloj dicen que muy elegantes. Ya se gastaron 800 millones de pesos en eso para mantenernos a cada uno de nosotros con esos relojes controlados las 24 horas. Hasta para ir al baño, la JEP estaría pues controlándonos. También a nivel satelital construyen como una barrera o linderos de carácter electrónico. Por si nosotros no salimos de ahí, ya se nos puede abrir una incidencia de incumplimiento. No tienen los recursos económicos para impulsar los proyectos restaurativos. No tienen el personal adecuado tampoco para ver cómo esta situación se podría echar para adelante. Y para completar, usted recuerda que el 31 de octubre las Naciones Unidas le quitó el mandato a la JEP del monitoreo de las sanciones propias y también sobre el monitoreo al capítulo étnico. Esto ha dificultado porque no había ninguna alternativa en ese sentido. Entonces, hasta el día de hoy, nosotros no hemos podido, digamos, encontrar un sustituto. Se ha hablado con la Iglesia Católica, a veces a través del Vaticano, y Pastoral Social en Colombia pudiera hacerse a una situación que ellos colaboraran en este modo, digamos, de monitoreo. La respuesta del nuncio, Monseñor Henao, es que no es una cuestión que está en la misionaría de la iglesia, que ellos iban a consultar al Papa para ver las posibilidades, pero las esperanzas de que esto se haga desde allí son casi que nulas, ¿sí? A pesar de que en Colombia la Iglesia Católica tiene un peso específico en la credibilidad y fuera de eso tiene el personal suficiente en cualquier vereda o cualquier municipio de Colombia de contar con los curas, con las monjas, con personal, digamos, pertenecientes a la cuestión de toda su estructura que pudieran colaborar mucho. Pero esto no se ha dado por el momento. Naciones Unidas piensa desde Nueva York que esto lo pudiera hacer de pronto una de las agencias de Naciones Unidas en Colombia. En el caso de la Oficina de Derechos Humanos, ¿sí? Al mando del señor Scout Campbell, ¿sí? Pero eso tampoco es tan sencillo, teniendo en cuenta que la misionalidad de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas está más en la cuestión de protección hacia las víctimas
en lo cual nosotros no tenemos nada en contra. Pero como a nosotros se nos mete de victimarios, entonces vemos ahí esa dualidad en la cual pudiera entrar esta oficina. Además, porque esta oficina en Colombia viene cerrando en algunos municipios su actividad debido a la falta, digamos, de el apoyo económico mm, que fue retirado por parte de Estados Unidos y de otras naciones. Mire, sobre este tema, verdad que uno puede seguir hablando durante mucho, mucho rato. Yo no quiero tomarme más tiempo, dejaré hasta acá, saludando desde luego a todas las mujeres activistas, quienes componen desde las diversas corrientes ideológicas, políticas, de neutralidad en los Estados Unidos y en el resto, digamos, de países, ese compromiso con la paz de Colombia. No se trata pues de un respaldo exclusivo a los firmantes, sino un respaldo a quienes creemos que ya la guerra debe ser cosa del pasado en nuestro territorio. Hay que decir que el gobierno sigue apostándole con todo. Yo creo que ahorita Diego Ferney puede hablarles un poco, el mismo camarada Pastor, sobre lo que ha pasado con la política de paz total en la cual el gobierno ha invertido recursos, tiempos, esfuerzos, gente, capacidad diplomática, con muy magros resultados y con problemas muy serios nuevos que se han creado a partir de eso. Todo envuelto en la nueva situación internacional que se ha creado con este segundo mandato del señor Trump y las consecuencias que vienen para nuestra América y para el mundo. Yo dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y entonces queremos darle entonces la palabra a Diego Tovar para que eh, en no más de 7 minutos, para poder abrir el espacio a los diálogos, nos pueda hacer su intervención. Tiene la palabra, Diego. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Gracias, padre Henry. Felicitar a usted, a Elisa, a sus equipos de trabajo por toda la función que vienen desarrollando allí. Y pues voy a tratar de optimizar y aprovechar el tiempo al máximo. Lo primero decirles a ustedes es que el acuerdo de paz sigue siendo un referente, no solamente a nivel nacional en materia de resolución de conflictos, sino que es un activo, podemos decir en este caso, de la humanidad en materia de resolución de conflictos. Y eso lo demuestra que el hecho de que muchos de los problemas que tenemos hoy en el país no radican en la implementación del acuerdo de paz. Cuando nos vamos a hablar en los diferentes territorios frente a los conflictos, las conflictividades que hay allí, todo el mundo hace alusión a que parte del motivo, de la causa de esas conflictividades es que no se haya avanzado en la implementación integral del acuerdo de paz, que está hecho precisamente para abordar varios de los principales problemas que tenemos en el país. Lo segundo, se ha avanzado en materia de la reforma rural integral. Se está hablando de cerca de 700.000 hectáreas que han sido asignadas a diferentes comunidades campesinas de manera colectiva e individual, pero hay que resaltar que frente a la meta que se tiene de por lo menos lograr 3 millones de hectáreas, todavía la cifra sigue siendo un poco baja. Hay que reconocer de que en este gobierno se ha avanzado mucho más que en los dos gobiernos anteriores, pero en el marco de ese avance también hay que prender algunas alertas frente a situaciones como la formalización de la propiedad de la tierra. Se ha dado un proceso de adjudicación de tierras a muchas de las comunidades campesinas, a muchos beneficiarios, pero todavía hace falta el proceso de formalización y titulación de la tierra a nombre de estas personas. Esa transferencia toma un poco de tiempo y estando en la recta
recta final del actual gobierno obviamente se convierte en un desafío. Luego viene otro desafío mayor que estamos afrontando y que hace parte de lo que hemos expuesto en el documento que hemos venido compartiendo con la comunidad internacional, y es lo que tiene que ver con el SISEP, el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Participación Política. Todavía no se ha avanzado en el mejoramiento de la caracterización de la política para el desmantelamiento. No son objeto de esta caracterización lo que llamamos en Colombia como las disidencias, que son hoy las responsables de cerca del 80% de los crímenes que se cometen contra las organizaciones sociales, los territorios, las comunidades, incluido el proceso de inseguridad que estamos viviendo los firmantes en diferentes territorios. Y este mecanismo que cuenta con unas instancias, que cuenta con unos mecanismos y unos procesos de participación, desafortunadamente no viene funcionando de manera efectiva en cabeza de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y todos los componentes que hacen parte, digamos, de este gran sistema de seguridad. Eso lleva a que no se esté avanzando efectivamente en el desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluidas las sucesoras del paramilitarismo, y por el contrario, lo que observamos es una especie de reordenamiento, reacomodamiento de estas estructuras y de reconfiguración permanente en diferentes territorios. Esto obviamente nos arroja como resultado y como cuarto punto un incremento en más del 30% durante el 2025 en los crímenes contra la población firmante. Fueron 45 casos, cada 9 días se está asesinando un firmante en Colombia, y a la par de este fenómeno de inseguridad y de este aumento en los asesinatos contra la población firmante, se da un fenómeno nuevo y tiene que ver precisamente, un fenómeno nuevo, se mantiene un fenómeno, perdón, y es el hecho de la impunidad. Solamente en 70 casos más o menos se ha avanzado en emisión de sanciones o de algún veredicto para tratar de hacer justicia frente a estos más de 485 crímenes que se han cometido, caracterizando en un promedio cerca del 80% de estos crímenes permanecen en la impunidad. Este fenómeno del desplazamiento forzado que hemos vivido los firmantes en nuestro país, acompañado de este fenómeno del asesinato y la estigmatización, ha llevado a que el proceso de reincorporación siga afrontando serias dificultades. Más del 60% de los firmantes tienen serias dificultades o tenemos serias dificultades para lograr una estabilidad económica, social, comunitaria, familiar y demás debido a todo este escenario. Lo que nos quiere decir es que todavía el proceso de reincorporación sigue siendo precario debido a estos fenómenos. Hay un elemento que no hace parte del mandato del Consejo de Seguridad, pero que siempre lo abordamos y tiene que ver con algo que mencionó el camarada Ricardo, y es el programa, la política para la superación del problema de las drogas. Sobre el problema de las drogas, el cuarto punto del acuerdo de paz. En esto no se ha avanzado. Es quizás uno de los puntos que más se ha llevado a cero implementación, y donde a través de iniciativas que hacen parte de políticas propias del gobierno se han querido mostrar programas como Hambre Cero, como otros que están hablando ahorita de transformar el Catatumbo, de transformar el Micay, de transformar el Putumayo. Hacen ver estos programas, que son iniciativas del gobierno en cabeza de la Dirección de Sustitución, como si fuera parte del proceso de implementación del PENIS, pero en la práctica lo que vemos es que se redujo casi a cero la implementación en materia del PENIS, y esto nos preocupa sobre todo porque tiene que ver con el desmonte de toda la dinámica del narcotráfico, no solamente el cultivo de la hoja de coca, sino también la lucha contra las organizaciones dedicadas a este tema del narcotráfico, al lavado de activos, a la precisamente a la comercialización, a la exportación y todo esto. Y este es un ejercicio en los que no hemos avanzado y es uno de los grandes combustibles que tiene el conflicto hoy en Colombia. Decir que seguimos con un débil y confuso financiamiento, donde no tenemos claridad de qué es realmente recursos dedicados a la implementación y qué son recursos que hacen parte de la misionalidad del Estado. Y esto radica precisamente en los desafíos que tenemos, porque todavía no hemos logrado recuperar la arquitectura institucional para la implementación del acuerdo de paz. La Consejería Presidencial para la implementación del acuerdo de paz, que fue desmontada por este gobierno, a pesar de tener una orden de la Corte Constitucional del mes de septiembre que da 20 días para que se avance en su nuevo nombramiento, no ha sido cumplida por parte del actual gobierno, y eso genera muchas confusiones frente a quién articula las 54 instituciones responsables en materia de implementación del acuerdo de paz. Y una confusión mayor se da precisamente en qué entendemos frente al acuerdo de paz de La Habana, que hace parte de una política de Estado del gobierno de Estado del país,
y que es en este momento, digamos, un referente internacional, por eso está consignado en Viena, por eso está consignado en Nueva York en la categoría, digamos, de tratado internacional, y que es la política de gobierno en este caso, que es la paz total, que desafortunadamente ha llamado la atención de muchas instituciones y han terminado descuidando la política de Estado, que es la implementación del acuerdo de paz. Ese es un desafío mayor que tenemos en todos los espacios que aún persisten, y se cree que la política de paz total es la implementación del acuerdo de paz, pero lo que evidenciamos es que hay un divorcio y una desconexión entre la manera en que se piensa la política de paz total, que ha sido estéril desafortunadamente en sus resultados, y la manera en que se piensa la implementación del acuerdo de paz, que si bien es cierto ha avanzado, no ha avanzado al ritmo que quisiéramos, porque no se ha logrado concentrar el esfuerzo del Estado en el cumplimiento de esta política precisamente de Estado. Yo dejaría hasta ahí muy rápidamente, tratando de recoger al menos 10 insumos de los que estamos planteando en nuestras interacciones con las misiones diplomáticas y demás. Muchas gracias, Diego, por esta intervención. Creo que vamos teniendo una idea clara, concreta de lo que en estos momentos podemos ver como estado de la implementación del acuerdo. Y en estos 10 minutos que nos quedan, abrimos el micrófono para algunas intervenciones de las personas que están aquí. Entonces les pediría que levantaran la mano para que quienes nos están haciendo el favor de ver quién solicita la palabra pueda tener la palabra. Les pediríamos, sí, que las intervenciones, sean preguntas o sean intervenciones, no superen los 2 minutos. Voy a ser bastante rígido en este sentido. A los 2 minutos, lo que hacemos es cerrar el micrófono. Muchas gracias. Y entonces por ahí vi la mano levantada de Pastor Alan. Gracias. Primero, saludar el espacio y agradecer la solidaridad que vienen ustedes desarrollando. Segundo, es cómo hoy en esta coyuntura del planeta de paz, este acuerdo puede movilizar o servir como eje de movilización de opiniones para la paz. Parte de esa, digamos, como de esa iniciativa que venimos trabajando en poder unir una serie de iniciativas de paz en el planeta. eh, Queremos pues, o la planteo aquí para que desde esta plataforma, desde este comité también podamos mirar la posibilidad de establecer una narrativa de trabajar por la paz a partir del diálogo, entendiendo que hoy la reacción tal vez emocional, histórica, es como que a la guerra hay que responderle con guerra. Y lo que estamos planteándonos aquí es que a la guerra, a la violencia hay que responder es con fórmulas de paz, con fórmulas de diálogo para poder garantizar la existencia de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor. De otra mano levantada, María. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, soy Vicky Donéis y quisiera preguntar si están elaborando a partir de las intervenciones que he escuchado una propuesta para el programa del futuro del candidato Iván Cepeda, para que se integre en su programa las reivindicaciones de los excombatientes. Gracias. Muchas gracias, Vicky. Si hay otra intervención, Alexander. Y después de Alexander le devolvemos la palabra a los compañeros y compañeras de comunes para responder la pregunta, pero también no sé si alguien del comité podía también responder esa pregunta de Vicky.
Alexander, tienes la palabra. Gracias, Henry. Gracias a todos y a todas por este espacio. Yo pues tengo una pregunta un poco, digamos, en función de lo que planteaba Vicky justamente, que o sea, es decir, me interpela desde antes, escuchando el relato, digamos, de los compañeros y de la experiencia, pero pues al mismo tiempo, en términos de futuro, de hacia adelante y con las nuevas posibilidades que tenemos de gobierno, pues esperando que el gobierno de Iván pase o incluso, aún si no pasara, a mí me interpela, digamos, en términos ideológicos, ustedes me conocen con Henry, pues yo trabajo el tema de la memoria colectiva y todo eso. Y yo me interpelo porque en el proceso de paz y en, digamos, en términos de lo que ustedes han planteado, no sé hasta dónde se haya reflexionado, se esté pensando sobre una política de la memoria, sobre todo en donde se reconozca el rol, digamos, de la insurgencia armada en el país y de cómo el proceso de paz debería conducirnos justamente a reconocer los sacrificios, sobre todo que de ese sector que se dieron en la historia del país y no necesariamente que se los vea porque pues hace parte de la construcción ideológica que uno ve en la academia, en donde son los malos fueron la guerrilla, los buenos fueron los soldados o las víctimas son inclusive los soldados. Entonces yo me hago esta pregunta, si ustedes al interior de este proceso justamente han reflexionado o han incorporado el tema de memoria colectiva y de construcción de nuevas miradas sobre la guerra y digamos lo que nos pasó en Colombia, ¿no? Espero que sea clara la pregunta. Gracias. Muchas gracias, Alexander. No sé si Diego, Pastor o Rodrigo responden, pero también vi la mano levantada de Elizabeth. Sí, Y también después de Elizabeth le daría la palabra a alguien que está identificado como programa de... Listo. Dale, Elizabeth. sí, quería responder a la pregunta de si se está elaborando un documento de insumos a a la campaña de el candidato Iván Cepeda, y yo quiero ir un poco más lejos, no solo aportar insumos a la campaña de Iván Cepeda, pero también llamar la atención de todos los candidatos, no solo de los presidenciales, tanto de los que prometen destruir el acuerdo, a los que tenemos que decirles no se lo permitiremos, pero también a los candidatos al Congreso, para que recuerden que su obligación es educarse muy bien sobre el acuerdo de paz para dar cualquier tipo de declaración, y que cuando estén legislando, en el caso de que lleguen allí, su deber es legislar para que el acuerdo se pueda implementar, y también hacer el control político cuando no se implemente, no solamente quedarse en las declaraciones y en las reacciones, ya que nosotros como electores vamos a estar, como lo hemos estado señalando en este gobierno también, muy pendientes del cumplimiento de su deber como legisladores y como personas del Ejecutivo. Muchas gracias, Elizabeth. Le doy la palabra a programa Exportación de Paz, creo que llama. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí. ¿Cómo están? Miren, mi nombre es Alex Sierra. Un saludo especial pues, al Partido Comunes, a Rodrigo, a Pastor, a Ferney, que nos conocemos. Básicamente, yo estoy acá para apoyarlos porque desde hace 6 años trabajamos con el modelo del programa Exportador Paz Colombia. Lo hemos trabajado en el Cauca, en la ETCR Los Monos, con Giancarlos. Es un programa que ha venido creciendo y que la ONU le dio viabilidad prácticamente a desarrollar esos procesos que todos sabemos que desafortunadamente las negociaciones con Juan Manuel Santos no quedaron plasmadas. Estamos firmando acuerdos específicamente con Cooperación Internacional para eso. El año pasado la JEP nos llamó precisamente porque yo creo que ustedes saben, como decía Ferney, ya el tema de los recursos desafortunadamente a nivel gobierno pues han sido malgastados. La JEP, según lo que entiendo yo por del presidente de la JEP, el magistrado dice que ya ellos no tienen plata para financiar. Pienso que el programa exportador puede ser una alternativa, lo hemos venido trabajando en su momento con Pablo Catumbo, con Julián, con Sandra,
pero no ha tenido el impacto precisamente porque pues en el Cauca, donde más trabajamos con el tema de la exportación de Uchubego, Lupa y aguacatejas, se volvió a retomar el tema de la violencia. Desafortunadamente en el Cauca, el año pasado pues teníamos dos firmantes de paz que estaban siendo financiados precisamente por la empresa privada, una empresa muy importante en Colombia, en las cuales pues fueron asesinados solamente por querer construir paz. Entonces, digamos que nuestra acción, Ferney, todos me conocen, el programa del portador sigue siendo de ustedes para poder seguir trabajando. Hemos consolidado un trabajo también en el Cauca, donde hemos hablado con, digamos, con algunos comandantes de estos frentes ahorita activos de Disidencias y Segunda Marquetalia, donde quieren expresar que el programa exportador sea como una base de diálogo. También lo estamos haciendo con otros grupos armados en el norte del país. Así que nada, pues pongo a disposición para ustedes el programa exportador a comunes. También estamos trabajando en alianzas con, ustedes la conocen, con la Fundación o la Asociación o la Federación de Economía Solidaria Común, donde hemos logrado participar. Entonces, gracias por este pequeño espacio. Bien, muchas gracias. No sé si ya estamos sobre el tiempo. Le daría unos 2, 3 minutos a alguien de Comunes o Diego que pudiera responder las preguntas que dejaron planteadas para ir cerrando nuestro espacio. Listo, muchas gracias, padre. Eh, pues frente a las preguntas, lo primero decir que sí, se ha venido haciendo ese proceso precisamente en el marco de la contienda electoral, de hablar con las diferentes candidaturas, no solamente Iván Cepeda, sino las diferentes candidaturas que hay para garantizar o por lo menos exigir desde nuestra parte o sugerir que se vinculen temas alusivos a cómo se va a abordar el tema de la implementación del acuerdo de paz en caso de que ese gobierno se logre consolidar. Y resaltar que uno de los hombres que quizás más conoce dentro de las candidaturas que hay hoy en materia de presidenciales, el acuerdo de paz, uno de los hombres que más conoce esto es precisamente Iván Cepeda, que no solamente ha participado de la mesa de diálogos de La Habana, sino que ha sido un personaje comprometido, digamos, en todos los temas de construcción de paz en Colombia históricamente, y pues eso es como una especie de salvaguarda a la hora de hablar de la importancia de que se vincula en su programa los temas relacionados con la paz de Colombia. Sobre la política de la memoria, el acuerdo de paz creó lo que conocimos nosotros como la Comisión, la CEP, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Esta comisión trabajó durante un periodo y con algunas observaciones y críticas que tenemos frente a los resultados que se tuvieron, no podemos desconocer también de que muchos de los insumos que logró articular son pieza clave para que Colombia avance en la profundización y conocimiento de su historia, pero sobre todo de los verdaderos errores que han habido en la historia y en el desarrollo de Colombia, tratando de establecer muchas de las verdaderas causas y desenlaces de los conflictos y de las conflictividades que se han dado en el país. O sea, esto nos permitió tener asomos muy importantes frente a temas que eran muy vetados y que no habían sido nunca abordados por la justicia colombiana, como los falsos positivos, como el fenómeno del paramilitarismo, el narcotráfico, de la apropiación de tierras, de las alianzas criminales que se dieron entre múltiples actores de la economía, de la política y de las fuerzas militares, de policía en Colombia, pero es un escenario todavía de debate que seguimos, que debemos seguir disputando y donde se ha tratado de avanzar, digamos, en el último periodo, pero todavía hay que hacer ingentes esfuerzos para que esa batalla de ideas en torno a la memoria y a la construcción de ese recuento frente a lo que ha sido realmente la historia de Colombia y dentro de eso el papel de la insurgencia en la historia de Colombia, todavía hay que afianzarlo, todavía hay que seguirlo disputando y es parte de las apuestas que tenemos nosotros allí en el marco pues del proceso de implementación. Por último, decir que reconocemos y agradecemos el esfuerzo y la importancia de cada una de las acciones que ustedes están desempeñando en los diferentes territorios y lugares que se encuentran, algunos pues aquí en Colombia, otros no solamente en Estados Unidos, sino en otras regiones del mundo, porque una de las apuestas que estamos tratando de impulsar y que lo hemos dialogado con algunos de ustedes es precisamente ese gran movimiento mundial o internacional por la paz, que no solamente haga del acuerdo de paz una herramienta, sino que a partir de este genere otras acciones que permitan seguir promoviendo la consolidación de la paz, no solamente en Colombia, no solamente en Latinoamérica, sino en otras partes del mundo, porque desde antes ya veníamos avisorando un fenómeno
o un escenario muy convulso en materia de seguridad y de convivencia como el que desafortunadamente desafortunadamente estamos acudiendo hoy. Y el acuerdo de paz como un activo de la humanidad sigue siendo un referente y una herramienta fundamental para el abordaje y análisis y en cierto momento superación de estas conflictividades y qué más que contar con aliados tan importantes y valiosos como ustedes y de ahí la importancia y felicitar este espacio y el esfuerzo de cada uno de ustedes. Muchas gracias, Diego. Em, ya estamos sobre el tiempo. Vi alguna mano levantada, me excuso por no darle la palabra. Desde el Comité Internacional por la implementación del acuerdo, les damos las gracias por participar en este espacio. Lo hemos grabado y se va a poder difundir en las plataformas y redes sociales de la CICIBI y de Comunes, porque creemos que estamos en un escenario que Diego lo decía muy bien. O sea, el acuerdo de paz eh, es un material importante para la paz mundial. Creo que es importante que hoy, como decía Elizabeth, no solo nos dirijamos a las campañas presidenciales, sino también a los futuros representantes a la Cámara y senadores para que tengan conciencia del tesoro tan valioso que tenemos en el acuerdo. Les agradecemos mucho y esperamos después, en otro momento, después de la sesión del 23 de enero del Consejo de Seguridad, se me ocurre ahora que podamos hacer otra sesión para valorar un poco cómo fue esa sesión y tener una reunión un poco más propositiva de ir mirando estrategias que podamos diseñar a partir de este diálogo y del diálogo que nos surja de la sesión del 23 de enero en el Consejo de Seguridad en Nueva York. Cosa Muchas gracias a todos y a todas por para poder, participar en este evento. Un abrazo. cámaras para poder tomar una foto. Gracias. Bueno, gracias a todos. Un A abrazo ustedes muchas enorme. Adiós, gracias. adiós. Muchas gracias. Bueno, gracias.